Hola chiquillas, mi nombre es Bárbara Díaz y soy educadora de exploración vocacional del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado. El día de hoy vamos a conversar acerca de cómo afecta el contexto de pandemia en mi proceso vocacional. Para ello, vamos a iniciar con una serie de preguntas en las cuales los invito a que ustedes puedan reflexionar. Por mi parte, intentaré dar respuesta desde la generalidad, ya que es imposible representarlos a todas y a todos. Entonces, comencemos. La primera pregunta tiene relación, cuando hablamos de pandemia, ¿en qué pensamos? Lo primero que pensamos es en el distanciamiento social, el no poder acercarnos a otros. También desde la suspensión de clases presenciales y la nueva modalidad de estudio, digamos como modalidad remota. También podemos pensar en el confinamiento, en el fondo el no poder salir libremente. Y por otra parte, obviamente desde la enfermedad, ¿ya? Es decir, la posibilidad de enfermarnos nosotros o de que algunas personas cercanas a nosotros también se puedan enfermar y poner en riesgo su vida. Otra de las preguntas que podemos considerar es, ¿en qué pensamos cuando hablamos del proceso vocacional? Algunas personas podrían decir, ¿qué es eso? Otras personas podrían decir que tiene relación con la PDT o con la PTU. Entonces, pueden decir, ok, entendemos que hay una idea de continuidad de estudio. Entonces surge otra pregunta adicional, que es, ¿qué van a estudiar o qué profesión vas a escoger? Y otro grupo de estudiantes va a pensar claramente en trabajar. Entonces, si se dan cuenta, el proceso vocacional implica una serie de decisiones que pueden surgir de manera múltiple y que ustedes deben tomar una vez que egresan de enseñanza media. También surge otra pregunta y es cuando pensamos en el futuro, ¿qué sienten? Y cuando hablamos de sentimiento implica una alta complejidad y variedad de emociones y sentimientos e incluso también sensaciones. Si lo vemos desde la generalidad, claramente surge un elemento nuevo, que es la incertidumbre, es decir, el no saber qué es lo que puede ocurrir, ya sea mañana, pasado mañana, en un mes, en un año más. Entonces también surge una emoción muy unida a ella, que es miedo o temor. ¿A qué podría surgir este miedo o temor? Al enfermarnos o al enfermar a otros y que esa otra persona pueda generar complicaciones de salud, que pueda tener secuelas o incluso que pueda desencadenar en un fallecimiento. Entonces, ya hemos visto la incertidumbre, el miedo. También surge frustración. En este caso es la imposibilidad de hacer lo que queremos hacer. Y eso claramente genera como emoción el enojo, la irritabilidad e incluso la tristeza. Pero también surge otro elemento que es la desesperanza. Es decir, eh, el pensar que pese a todo lo que podamos hacer, las cosas no van a cambiar. Y eso claramente es bastante complejo de lidiar con ellos. Estas emociones y sensaciones están ubicadas en un polo más desde lo desagradable, ¿cierto? De cosas que uno no quiere sentir. Pero también existen otro tipo de personas que han visto en la pandemia rescatando todos los elementos positivos respecto a ellas, como por ejemplo la sensación de agrado, de poder compartir más tiempo con su familia, de poder estar con ellos en un espacio más íntimo. También desde el agrado en algunos estudiantes de no tener que levantarse temprano. E incluso también desde el aprendizaje, pero entendiendo este aprendizaje no desde algo académico, sino que aprendizajes para la vida, de aprender a ser más tolerante, de generar una rutina, de poder establecer horarios, de aprender a cocinar, de volverse más creativo o algunas personas más deportistas. Entonces, claramente todos estos elementos convergen hacia un crecimiento personal. Habiendo reflexionado a partir de las preguntas anteriores, viene nuestra pregunta principal, que es ¿cómo afecta el contexto de pandemia en mi proceso vocacional? Bueno, si entendemos además que estábamos en este contexto de incertidumbre, de no saber qué es lo que ocurre, en el proceso vocacional se generan por lo menos tres factores importantes. Una es la pérdida o de la confianza en sí mismo, es decir, esta inseguridad respecto a las capacidades y a las habilidades que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces, por ejemplo, también surge la responsabilidad o la presión.
desde la responsabilidad de asumir nuevas tareas en el hogar, de poder estar pendiente de otros elementos a nivel familiar e incluso también desde esta presión en el caso que haya periodos largos de cesantía de poder aportar económicamente en el hogar, por lo tanto se inicia un ingreso temprano al mundo laboral. Pero también existe otro grupo de estudiantes que siente temor o miedo a la educación superior, entendiéndolo como que no poseen las habilidades necesarias para poder ingresar, digamos, a una carrera o, digamos, posteriormente al cuarto año medio. Si se dan cuenta, todos estos elementos se conjugan para la decisión vocacional. Por lo tanto, esta decisión se construye de manera conjunta entre ustedes y la familia, considerando todos los aspectos más personales e íntimos en la vida de ustedes. Ahora, si lo vemos a nivel mucho más macro, todos estos elementos que han tenido que hacer, que cada una de las personas puedan adaptarse de mejor manera a este nuevo escenario, a la capacidad de flexibilizar, de poder desarrollar, digamos, la perseverancia, de poder establecer un nuevo propósito, identificar qué es lo que ustedes quieren, las metas que se quieren proponer, volverse más creativos para resolver diferentes situaciones y en el fondo también el desarrollar habilidades socioemocionales para entender y regular las propias emociones que cada uno de nosotros siente y tener que expresarlas de una manera mucho más adecuada. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta tiene múltiples respuestas y se ha ido complejizando. Entonces, esta información continuará y los invito para la nueva cápsula informativa donde vamos a revisar las habilidades socioemocionales que se deben desarrollar en este contexto de pandemia y que puedan favorecer a esta decisión y proceso vocacional. Nos vemos prontamente, que tengan un buen día.